Claro, porque lo que te dije, lo que se trata del Espíritu es algo especial en el momento, con base en las necesidades espirituales del momento, porque son misterios, no es algo inventado por ti, no es algo que yo voy a escribir en mi casa, dame de qué lengua voy a hablar hoy, no, es algo que viene de parte de Dios en el momento, fluye. Gracias, varón. Fluye. Por eso nosotros... en el Espíritu no se forza, se fluye. Se fluye. Tú ves, en el Espíritu no vale la academia. Dios hace que las cosas pasen. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. En esta hora le damos la bienvenida a cada persona que estará viendo esta programación. Bienvenido a tu programa Palabra de Impacto, porque una palabra transformará tu vida. Una palabra es todo lo que tú necesitas para comenzar a caminar en lo sobrenatural. La palabra de Dios dice que cuando, aleluya, iban dos varones camino a Emaús, y cuando el maestro comenzó a disertarle la palabra, dice ellos mismos testificando que mientras el maestro le hablaba, el corazón le ardía. Porque yo creo que cada palabra que se va a soltar en este día será una palabra que va a hacer que tu corazón arda por las cosas de Dios y por las cosas espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy tendremos un invitado especial que yo sé que nos va a soltar una palabra de edificación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y yo creo que a través de esta programación el Espíritu Santo de Dios hará maravilla. Amén. Vamos a dejar que Él mismo se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, mis hermanos. Un placer con ustedes, el hermano Eliadel Alvarado, para servirle. Amén. Sí. Aleluya. Por aquí su hermano Manuel Griffith. Amén. Hoy queremos tratar un tema muy importante, maestro, con respecto a la persona del Espíritu Santo. Amén. Hay muchas personas que yo sé que Dios se está levantando con una hambre y una sed por conocer más del Espíritu Santo. Esta generación de jóvenes que se están levantando es una generación que está apasionada por la unción, está apasionada por el Espíritu Santo. Y se habla tanto con respecto al Espíritu Santo. Muchos dicen que el Espíritu Santo es una paloma, otros dicen que el Espíritu Santo es un viento. Muchas cosas que se hablan con respecto al Espíritu Santo, pero yo creo que aquí está el maestro, amén. El maestro Eliadel, que yo sé que nos va a explicar con respecto a la persona del Espíritu Santo a mayor profundidad. Y la primera pregunta, maestro, que le quiero hacer, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues excelente pregunta, mi hermano, porque lo primero es que el Espíritu Santo no es una paloma. Wow. El Espíritu Santo es una persona. La paloma es un emblema del Espíritu, una figura del Espíritu. Y enseñar que el Espíritu Santo es una persona es primordial, porque muchas iglesias, al no entender esto, se dejan confundir fácilmente, ¿no? Cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, no estamos diciendo que tiene cuerpo, sino que tiene rasgos distintivos de una persona. Es decir, tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene conocimiento de cosas. El capítulo 8, versículo 26 de Romanos, dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, que Él habla. El capítulo 12, versículo 11 de Primera de Corintios, dice que Él reparte a cada uno conforme Él quiere, es decir, que Él tiene voluntad. Él decide hacer cosas. Y el Espíritu Santo, en el capítulo 2, versículo 10 de Primera de Corintios, dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña aún hasta lo profundo de Dios. Es decir, que tiene inteligencia. El Espíritu Santo es alguien que tiene personalidad, ¿no? Por ende, podemos confiar plenamente que es una persona. El último ejemplo que quiero dar sobre la personalidad del Espíritu Santo, que hay muchos detalles. Exacto. Está en el capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 3, cuando Ananías y Zafira cometen el pecado de mentirle a Dios, Pedro le dice, ¿por qué le habéis mentido a Dios? Wow. Y en el versículo 5 dice, ¿por qué le habéis mentido al Espíritu Santo? Es decir, parece que el apóstol Pedro le está dando el mismo estatus a Dios
que al Espíritu, dando a entender que el Espíritu y Dios son exactamente lo mismo, en esencia, en poder, y que Dios pues no tiene cuerpo, es incorpóreo, porque el capítulo 4, versículo 24 de Juan dice que Dios es Espíritu. Yes. Por ende, Él no se circunscribe a lo material, sino que Él es incorpóreo. La palabra o la figura que se utiliza allí es el antropomorfismo, que es una forma de hablar o ponerle objetos humanos a cosas que no lo son. Yes. Antropo significa hombre y morfismo forma. Cuando entonces la Biblia habla del dedo de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, no es que Dios tiene mano, ni dedo, ni ojos. Es una forma humana de que podamos entenderlo en términos revelacionales. Es así. Perfecto. Ahora, maestro, una pregunta que es muy controversial, y es que, ¿cuál es la señal? Bueno, se le hicimos al profeta Junel Félix cuando estaba acá en la entrevista pasada. ¿Cuál es la señal de que podamos certificar que estamos llenos del Espíritu? Hay muchas personas que dicen que están llenos del Espíritu, pero no hablan lengua. Ahora, yo quiero que tú nos aclare y que nos explique si es verdad que hay personas que están llenos del Espíritu Santo y no hablan en lengua. Bueno, las personas, especialmente el pentecostal, confunde fenómenos. Vamos a diferenciar. La Biblia habla del bautismo con el Espíritu Santo. Perfecto. La Biblia habla del sello con el Espíritu Santo y la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Vamos por parte. El bautismo con el Espíritu Santo es una manifestación de poder, un bautismo con poder con base en Hechos 1:8. Y recibiré poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu. Esa palabra poder en griego es dunamis, de la misma palabra que viene la castellana dinamita, del latín dynamit, que significa explosión. Es decir, un poder milagroso, un poder extraordinario. No está hablando de un poder anímico, no está hablando de estarse quieto, sino dinámico, movible. Partamos de ahí. Ahora, la pregunta es la señal. La señal del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No hay otra señal. Es decir, la evidencia física distintiva del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lengua. El capítulo 8 de Hechos, cuando Felipe va a Samaria y le lleva el Evangelio, los samaritanos, un grupo se convierte a Cristo. Eran creyentes, tenían el bautismo de Juan, pero Felipe manda a buscar a los apóstoles Pedro y Juan para que le oren, le impongan la mano y sean bautizados con el Espíritu Santo. El capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Cornelio pues recibe la revelación de parte de Dios y manda a buscar a Pedro, dice la palabra en el versículo 42 en adelante de Hechos 10, que aún Pedro hablando, ¿no?, vino sobre ellos el Espíritu Santo y los hermanos judíos decían que ahora entendían que Dios no hacía acepción de personas. Pero ¿cuál fue la característica que le dijo a ellos que fueron bautizados? ¿Cuál fue? Hablar en lenguas. O sea, no fue el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu, aunque es una distinción del bautismo, es prolongado. Es decir, tú te conviertes hoy, es imposible que des el fruto hoy. De manera que el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 es la evidencia prolongada, lo que te da mantenimiento en el tiempo. Pero la señal evidente en el momento es hablar en lengua. Lo mismo pasó en Hechos 19, cuando venían unos jóvenes que Pablo le preguntó que con qué bautismo habían sido bautizados y ellos le dijeron con el bautismo de Juan. Y Pablo le dijo, ¿no has sido bautizado con el Espíritu Santo? Le dijeron, ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Y dice la palabra que Pablo, imponiendo sus manos, ¿qué es imponer? Ponerle la mano en su rostro, en su cabeza, en su pecho, donde sea. Y dice, orando, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y hablaron ¿en qué? En lengua. Evidentemente, es la evidencia física inicial de que una gente fue investido del poder de Dios. Wow, tremendo. Ahora, el sello, el capítulo 4, versículo 30 de Efesios, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es el sello distintivo que todos los creyentes tienen en el momento en que se convierten, sean bautizados o no. No se está hablando de pérdida de salvación. Todos los creyentes sellados son salvos, aunque no hayan sido bautizados. Y el capítulo 5, versículo 18 de Efesios dice,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien ser lleno del Espíritu. Es decir, que el ser lleno del Espíritu es mantener vivo la llama con la cual fuiste bautizado. Wow. Hay gente que fue bautizado, pero hoy día no siente el Espíritu. Wow. Porque no Poderoso. mantiene la llenura. My God. Es sellado, fue bautizado, pero no es lleno. No es lleno. Esa es la idea. Sí. O sea, la llenura es continua. Es continua, permanente, o sea, continua, o sea, debería de ser un ejercicio permanente. Wow. Que rebosar del Espíritu constantemente. No fui bautizado y me quedé rezagado, sino manteniendo la llama encendida. Ajá, así es. Es como lo mismo que en el Antiguo Testamento se le había dado la orden al sacerdote que debería levantarse cada mañana y poner leña en el altar para que el fuego arda continuamente. Exactamente, y no se apaga. Y no se apaga. Así es. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para que el fuego se mantenga ardiendo? Poderosa pregunta. Excelente, mi hermano. Amar Wow. a las personas. Muchos cristianos se olvidan del poder del amar. El capítulo 4, versículo 20, 1 Juan dice, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y aborrecer a su hermano a quien tiene al lado? Wow, my God. Es decir, que una de las señales clave para mantener encendida la llama del Espíritu es amar al hermano aunque me haya ofendido. Wow. Eso es lo primero. Eso es fuerte. Sí, nosotros nos enfocamos en dones. Hablar en lengua, ministrar, profetizar, y nos olvidamos que el último versículo de 1 Corintios 13 dice que el mayor don de todos es el amor. Es el amor. Entonces tenemos que practicar el amor primero. Bueno, partiendo de las disciplinas espirituales, evidentemente el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, el meterse con Dios, como decimos coloquialmente, es lo que mantiene la llama del Espíritu encendida. Asistir a los cultos, apoyar las actividades, mantenerse envuelto en las cosas de Dios. Ahora, maestro, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en la iglesia? El rol del Espíritu Santo, el primero, según el capítulo 14, versículo 26 de Juan, el Señor Jesucristo le dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solo, no los voy a dejar huérfanos, es la palabra, sino que yo le voy a enviar a otro, el otro consolador. La palabra otro en griego es alo, que era otro de las mismas características. Entonces, consolador sería paracleto, abogado, defensor. Y dice, y él les va a recordar a ustedes todo lo que yo les he enseñado. Es decir, que el principal ministerio que tiene el Espíritu Santo en la iglesia es recordar y dar testimonio de que estamos en Cristo. My God, my God. Revelarnos y recordarnos lo que Cristo dijo en la palabra. No es hablar en lengua, que es sumamente importante, Sí, sí. ni caer en el piso, sino dar testimonio de Cristo en la comunidad. Wow. No, entonces ese es el principal ministerio en la iglesia. Sí. Entonces, maestro, ya que nosotros conocemos, y como usted explicó con respecto a la persona del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los requisitos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Excelente, mi hermano, excelente pregunta. Bueno, mira, siempre hay excepciones, en el sentido de que hay personas que se convierten hoy y Dios lo bautizó. El capítulo 9, versículo 13 de Romanos dice que no se trata ni de quien quiere ni de quien corre, sino de que Dios tenga misericordia. Perfecto. ¿Verdad? Como le dijo a Moisés, y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Es decir, es un acto soberano de Dios. El capítulo 11, versículo 13 de Lucas dice, si aún vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, Wow. ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Wow. Es decir, que si una persona cristiana no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, tiene que pedirlo. Perfecto. Ahora, para poder pedirlo, tiene que existir ciertas condiciones entre nosotros. Haber nacido de nuevo, Sí. es decir, ser cristiano, ese arrepentimiento, ese cambio de vida, no tener odio, ni rencor, ni celo, ni malicia, entre otras cosas que aparecen en el capítulo 5, versículo 17 de Gálatas, idolatría, adulterio, entre otras cosas, pues una persona puede pedirle en santidad el Espíritu a Dios y Él en su tiempo lo dará. Eso después que una persona haya nacido de nuevo. Haya nacido de nuevo, así O es. sea, usted tocó algo fuerte. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, aun cuando él estaba disertando la palabra, estaba predicando, uno de los temas que tocó
con respecto al Espíritu Santo fue antes de recibir el Espíritu Santo, le dijo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que una persona para recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que tiene que nacer de nuevo. Nacer de Ahora, nuevo. maestro, le voy a hacer una Excelente. pregunta que es un poquito personal. Ajá. Un poquito personal. ¿Cuál fue tu experiencia cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo impactó el bautismo del Espíritu Santo en la vida del maestro? Bueno, yo voy a dar un testimonio rápido sobre eso. Sí. Yo no conocía el bautismo con el Espíritu Santo. Yo duré 2 años de creyente. Fui líder. Yo conocí el concepto de bautismo con el Espíritu Santo cuando llegué al Instituto Bíblico. Ok. Yo veía que se hablaba mucho de eso y yo no sabía qué era. Pero gracias a Dios en ese momento mi corazón estaba sano. Un pastor llamado Miguel Reynoso oró en el curso, en una oración magnífica que hubo de parte de Dios, y en un aula de clase yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Hablé en lenguas, brinqué, dancé, fue una experiencia sumamente maravillosa. Y después de allí... Perdón, maestro, usted recibió el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar lengua. Con la señal de hablar en lengua, sí, con la señal de hablar en otras lenguas, sí. Y a partir de allí, pues, no hablo mucho en lengua de forma constante porque es un don. Un don, exacto. Exactamente, pero el Señor me usa cada vez que Él quiere. Wow, poderoso. Ya, maestro, que usted habló de don, me voy un poquito más profundo. ¿Cuál es Gloria la a Dios. importancia del hablar en lengua? O del don de hablar en lengua. Porque como es un don, ¿cuál es la importancia de ese don de hablar en lengua? Mira, la gente a veces... mira, para que ustedes sepan, quien ha malinterpretado todo esto son iglesias no pentecostales, bautistas, bíblicos cristianos y demás que no creen en el don de lenguas, ¿no? La iglesia de Jesucristo por casi 18 siglos no creyó en estos dones. Fue cuando un hombre llamado Eudorus Bell en Estados Unidos a principios del siglo XX, una mujer apellido Irving en Inglaterra en el 1850 y demás, empezaron a creer en estas promesas de la Biblia y dijeron, pero ven acá, esto nunca ha pasado, porque la gente ha cesado de creer en esto. Y entonces empezaron a creer otra vez en la manifestación bíblica del poder del Espíritu Santo, que es hablar en lengua, ¿no? La palabra lengua en griego hay 2 formas. Está la glosolalia, así que se le llama al don de lenguas, y está la xenolalia. La xenolalia tiene que ver exclusivamente con hablar lenguas humanas, lenguas de naciones, ¿no? Xenolalia. Y la glosolalia tiene que ver con hablar misterios, hablar cosas que el humano no entiende. Que evidentemente la Biblia la diferencia las dos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, la lengua que hablaron los apóstoles eran lenguas humanas, porque todos los que estaban ahí de diferentes ciudadanías entendían. Pero la lengua que habla el apóstol Pablo, que dice en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que cuando uno esté hablando en lengua y no hay un intérprete, es mejor que se calle, porque puede que un amigo entre y no entienda. Evidentemente no es una lengua humana. Y dice Pablo, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Wow. Con Dios. Es decir, porque dice, porque en el Espíritu está hablando ¿qué? Misterios. ¿Y qué es un misterio? Algo que no se entiende, de manera que el hablar en lenguas es una forma de tener contacto con Dios, de gemir delante de Dios, y el Espíritu Santo, con base en Romanos 8:26, intercede por nosotros con gemidos que nosotros no entendemos. Wow. Pero que el Espíritu sí. Yes. De manera que el don de lengua lo que hace es conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Wow. Entonces hay niveles de lengua, hay superaciones de lengua que la gente que no entiende esto y nunca lo ha hablado no lo quiere comprender. Y solo en la Biblia leen las lenguas humanas, cuando evidentemente hay lenguas misteriosas que nosotros humanamente no entendemos. Wow, poderoso. Ahora, maestro, una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de ser lleno o de tener el poder del Espíritu Santo? Señales. Señales. El capítulo 16, versículo 17 de Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y sanarán enfermos, resucitarán muertos, qué sé yo, comerán cosas. Limpiar leprosos. Exactamente, se sabe la idea, ¿no? Parafraseando. Ahora, la persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo no ha desarrollado sus dones al 100. Wow. Es casi imposible que reprenda demonios, es casi imposible que eche fuera al diablo, es casi imposible que los dones se le manifiesten, que la revelación se le manifieste, porque no tiene el poder. Es salvo, es fiel
va para el cielo, pero en la tierra no va a disfrutar de las señales que solamente el poder de Dios en la vida de un individuo puede manifestarlo por medio del poder del Espíritu Santo. Sí, increíble. Mire, usted hablando de eso, me llega cuando Pedro predicó en la misma casa de Cornelio, que él dijo: a este Jesús ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Wow. Este anduvo haciendo prodigios y milagros y sanando a los enfermos. O sea que la unción del Espíritu Santo en Jesús lo llevó a vivir esa vida de manifestación, de evidencia, de poder y de cosas sobrenaturales. Por eso que es importante de nosotros poder ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Así es. Con esa unción en que nosotros podemos liberar, con esa unción en que nosotros podemos sanar. Otra pregunta, maestro, bien importante que le voy a hacer. Usted me dijo que el hablar en lengua es un don. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia del don de lengua y la interpretación? Bueno, la diferencia, vamos a ver, yo dije que la señal física inicial es hablar en lenguas. Es hablar en lengua. Para ser bautizado, o sea, la señal de bautismo, ¿no? Hay gente que fue bautizado y habló en lengua una sola vez, no la ha hablado más, porque no es su don hablarlo. Yes. Ahora, el don de interpretación es interpretar esas lenguas misteriosas en el Espíritu, porque no es, vamos a ver, no es una lengua humana que se estudia. Es una lengua que se interpreta por medio del poder del Espíritu Santo, ¿no? Perfecto. No es alguien que va a venir y que yo entiendo esa lengua si no está en el Espíritu. Un carnal no va a entender esa lengua. Una gente que no esté en el poder de Dios no va a entender esa lengua. De manera que es un don extraordinario. Un don espiritual donde dos personas conectados por el mismo Espíritu Santo, uno hablando en lengua y el otro interpretando de forma mecánica. No es que se ponen de acuerdo. No es que dicen, mira, Albi, tú vas a decir esto y yo voy a interpretar hablando mentira. No, en un momento espontáneo. Un momento donde no fue planificado, que el poder de Dios bajó. Tú hablas en lengua y Dios me da la autoridad para interpretar lo que tú dices en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, todo el que está ahí en el Espíritu, que entienda lo que se está diciendo, también será bendecido de una forma extraordinaria. O sea, eso es algo espontáneo. Espontáneo. La interpretación del don de hablar en lengua. Es espontáneo. Es algo... Con respecto, maestro, a lo que es, a lo que es el género de lengua. Ajá. A ese le llamamos el don de lengua. El género de lengua, honestamente yo no sé lo que significa, lo que la gente quiere dar a entender, ¿no? Porque cuando el apóstol Pablo en el capítulo 13 del primer libro de Corintios dice hablar lenguas angélicas, hay que ver algo. No estoy hablando o creyendo 100% que no existan las lenguas angelicales, pero en el contexto que Pablo lo está diciendo, de una forma hiperbólica, una forma exagerada, porque después dice, si tú tuvieras tanta fe y le dijeras a este árbol o a esta montaña, ¿verdad? Muévete, sí. Muévete y plántate en el medio del océano o del mar. Es una forma exagerada para hablar de que si tú haces todo eso y no tienes amor, de nada te sirve. De manera que yo creo como que géneros de lengua es una forma de hablar, de decir que hay diferentes tipos de lengua. No, una forma... O sea, se cree que el don de lengua es cuando una persona habla diferente lengua en el espíritu. Entiendo. ¿Cree usted eso? No lo creo del todo. No lo creo del todo. Yo no lo creo del todo. No, Pero entonces, ¿a qué le llamamos el don de lengua? Porque hay personas que cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo hablan lengua. Sí. Esa es la lengua de inicial. Ajá. Eso es lo que señala que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente, eso fue lo que dije. Como es un don de hablar en lengua. Entonces, ¿a qué le llamamos el don de lengua? A tenerlo de forma permanente. Okay. A tenerlo de forma permanente en cada prédica, en cada situación. El Señor me use con el don de lenguas para manifestar su poder, para el que tenga el don de interpretación lo haga y sea glorificado el nombre de Cristo por medio de él, y lo use constantemente como la mayoría de los predicadores que utilizan el don de lengua para echar fuera al diablo, reprender demonios, sanar, etcétera, ¿no? De manera que la diferencia entre la señal y el que tiene el don es que el que tiene el don continúa. O sea, continúa hablando en lengua todo el tiempo. El que no tiene el don y fue solamente bautizado no sigue hablando en lenguas a menos que sea una parte especial de Dios. Pero a menudo no se ve. Ahora, yo lo que quiero es, manito, el que está en el espíritu sabe cuando una gente está hablando en lenguas de forma verdadera, porque hay lenguas mecánicas. Yes. Ahorita yo relajaba con los muchachos, recuerdan, yo leí, hay lenguas mecánicas que con verlas se aprenden, que son falsas, como la de los rabacucos. Wow. Sí, yo le decía a él que el Goldio, como sea que se llame,
subió un video hablando de lengua y él decía exactamente lo que te voy a decir. Manso, Kuma, no, Jamayeku. Anaye, Milimi, Wendy, Mayeku, Seimi. Ah, pues usted se lo sabe, maestro. Sí. Lo pueden buscar en video en TikTok. Así mismo dice, Manso, Kuma, no, Jamayeku, Anaye, Milimi, Wendy, Mayeku, Seimi. Eso no es nada. Eso es del diablo, eso no es lengua. ¿Qué es eso? Wow. Una lengua aprendida, una lengua mecánica, que en cada prédica dicen la misma lengua, exactamente lo mismo. Entonces yo digo, el Espíritu Santo es tonto, ¿no? Que no lo es, por cierto. Es un ejemplo que estoy poniendo. Exacto. O esta gente está inventando algo raro. Porque lo que te dije, lo que se trata del Espíritu es algo especial en el momento. Wow. Con base en las necesidades espirituales del momento, porque son misterios, no es algo inventado por ti, no es algo que yo voy a escribir en mi casa, dame ver qué lengua voy a hablar hoy, no. Wow. Es algo que viene de parte de Dios en el momento, fluye. Gracias, varón. Eso es espontáneo. Fluye, por eso nosotros... en el Espíritu no se forza, se fluye. Se fluye. Sí. Tú ves, en el Espíritu no vale la academia, Dios hace que las cosas pasen. ¿Me entiendes? Eso es así. Maestro, ahora le voy a soltar algo fuerte. Que yo muy sé fuerte. Que eso está matando a la gente. Gloria a Dios. ¿Puede una persona recibir el Espíritu Santo con la señal de hablar en lengua y no habla lengua más? Sí, claro que puede. Puede una persona recibir el bautismo con el Espíritu Santo hablando en lengua y no hablarla más. Puede, claro que sí, porque no tiene el don. No tiene el don. No. Wow, así es, sí. Maestro, ¿cómo podemos volver a reconquistar al Espíritu Santo cuando le fallamos? Yo quiero que que usted le hable a aquel público que nos estará mirando, ¿cómo podemos volver a reconquistar al Espíritu Santo? Bueno, una de las cosas que nosotros, el pasaje que dio Alvis ahorita de Hechos 3:19, de arrepentidos y convertidos, ¿no? Hay algo que le encanta al Espíritu Santo y es cuando nosotros odiamos el pecado y nos apartamos de él. Es decir, el Espíritu Santo se contrita cuando nosotros pecamos y seguimos de forma reincidente en ese pecado. Wow. Algo que atrae al Espíritu Santo o lo conquista es cuando nosotros cometemos un pecado, nos arrepentimos y el Espíritu ve que nosotros odiamos ese pecado y nos apartamos de él. Él ve, dice, hay un corazón recto aquí, hay un corazón aquí que no quiere pecar, que aunque falle en otras cosas, está tratando de enderezar su vida, ¿me entiendes? Porque sabiendo que en esta vida nunca seremos perfectos del todo. Es lo que dice Efesios 4:12, ¿no? Hasta que conozcamos a aquel, estemos a la estatura de aquel varón perfecto, ¿no? Wow. Es decir, eso es lo que conquista el Espíritu Santo, ver el arrepentimiento y apartarse. Wow. Entonces, a ese apartado o apartamiento, ¿no? Es que Pedro le llama santidad. El capítulo 1, versículo 18 de 1 de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. De manera que la santidad no es que seamos querubines en la tierra, ni serafines, sino que nos apartemos del mal. Es decir, pequé, el Espíritu Santo se contritó conmigo por ese pecado, me aparté de él. Que se ponga triste ahora por otro. Wow. Me doy a entender, no por el mismo. Exacto. Porque el Espíritu Santo lo que va a decir este hombre lo que te encheche y relajo. Wow. Está siendo residente. Exactamente. Entonces, eso es lo que reconquista el Espíritu Santo, ver la intención del corazón. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, que tiene que ver con eso, la gente cree que es siempre yo orar más o tirar lágrimas o brincar. Charles Spurgeon decía, mira a ver cómo caes cuando brinques, cómo caminas, ¿no? Porque hay mucha gente que brinca y sigue caminando torcido. Uf. Entonces mira a ver que cuando brinques en la iglesia, que caigas, caminas recto, ¿no? Oh my God. No te desvíes, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, la llenura, es más de mí hacia él que de él hacia mí. Wow. Te lo explico. Explica eso. Yo invito a Alvis a mi casa y siento a Alvis en la sala. Yo le digo, Alvis, entra a mi aposento, mira, aquí yo duermo, este es mi baño, aquí está la cocina, aquí está todo eso, ¿verdad? ¿Quién le permitió entrada a Alvis? ¿Usted? Yo. Exacto. El Espíritu Santo es así mismo. Él está en ti. Quien le permite entrar a ciertas áreas restrictivas de tu vida eres tú. Wow. Al odio, a la envidia, no, a los deseos pecaminosos. Ven, entra tú y Jenny, ocupa esos lugares, esos espacios que yo quiero prestarte a ti para que tú lo llenes y te sientes en él. Eso, entonces es más de mí, o sea, de áreas vulnerables de mi vida, para que él tome posesión de ella. Esa es la llenura del Espíritu. Ahora, maestro, tengo otra preguntita. Dele, varón. Maestro, ¿qué
tanta posibilidad, qué tanta posibilidad tiene un nuevo creyente de ser bautizado del Espíritu? Me quiero referir a que hay muchos creyentes que tienen, un ejemplo, 2 días o que reciben el Espíritu Santo el mismo día que se convierte. Bueno, yo dije ahorita que es un acto soberano de Dios. Wow. O sea, es un acto soberano de Dios. Tratar de cuestionar por qué fulano que tiene 20 y fulano un día, es un acto soberano de Dios, ¿no? Precisamente Pablo le dice eso a los romanos, pero él dice, cuando le dice, no se trata ni de quien quiere ni de quien corre, sino de quien él quiere. Esta es una forma de quitarse el peso de arriba. Ve acá, yo tengo 1000 años ministrando y no viajo. Fulano se convirtió ayer y ya está en Miami. Esos son problemas de él y de Dios y todo eso. Entonces eso no puede ser causa de celo, sino darle gloria a Dios siempre por todas las victorias que un hermano consigue en Cristo. Amén. De manera que hay prostitutas, homosexuales que se convierten hoy, salen hablando en lenguas. Wow. Eso es solamente la misericordia del Señor. Es un acto soberano. Ah, sí, un acto soberano. Ya casi estamos concluyendo, maestro, sí. y yo quisiera que usted, en estos pocos minutos, ya que nos queda, nos hable sobre la necesidad del Espíritu Santo en este tiempo. Amén, excelente. ¿Cuál es la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, en los ministros? ¿Cuál es la necesidad del Espíritu Santo? Bueno, yo voy a poner un ejemplo histórico. Cuando el apóstol Juan muere, en el año 100, ya los apóstoles bíblicos murieron todos. Él fue el último. Ahora nace una generación que le llaman los padres de la iglesia. Yo no sé por qué le llaman así, pero bueno, los libros de historia le llaman los padres de la iglesia. Y ellos empezaron a enseñar, Orígenes, Clemente de Alejandría, Justino Mártir y demás, que los dones del Espíritu, esa necesidad intrínseca que tenía cada creyente en el Nuevo Testamento, ya pasaron. Ellos decían y empezaron a enseñar que era solamente para la expansión de la iglesia en el primer siglo. Esa teoría, hasta el año o siglo IV, con San Agustín de Hipona, se le llamó el cesacionismo, es decir, que los dones cesaron por completo. Ya no hay lengua, ya no hay profecía, ya no hay apóstoles, ya no hay ministros ni nada de eso. Solo maestros y pastores. Ya las mujeres no predican, las mujeres nada. Entonces, hasta principios del siglo XX, que en la calle Azusa, 1906, una generación dijo, no, es que esto no puede ser así. Tenemos que creerle a Dios. Entendió la necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es? La necesidad de que haya milagros en la iglesia. La necesidad de que los demonios salgan de los cuerpos. La necesidad de que los homosexuales sean restaurados y quebrantados por el poder de Dios. Que hayan evidencias, cáncer, sida, anatomías, huesos rotos, huesos torcidos y cosas. La necesidad del Espíritu Santo hoy es para que la gente incrédula vea eso hoy en las iglesias. ¿Entiendes? Entonces, la necesidad que existe hoy es que la gente vea que el poder de Dios es real, no solamente como tú viste, sino en lo que Él puede hacer en la vida de una persona. Que el Espíritu Santo restaura matrimonios. El Espíritu Santo da empleos. El Espíritu Santo da títulos universitarios, no sé si lo sabía. El Espíritu Santo paga deudas. El Espíritu Santo restaura. El Espíritu Santo cambia vida. Entonces, la necesidad que hay hoy día del Espíritu Santo es la misma que siempre ha habido. Que la sociedad sea restaurada con base en el poder de Dios. My God. Así es. Es increíble. Mira, yo creo que en este tiempo necesitamos, como usted decía, maestro, más que nunca el poder del Espíritu Santo. Así es. Porque Jesús entendía que era una necesidad. Era algo que los discípulos urgentemente tenían que tener. Por eso que le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. Porque no simplemente lo quiero enviar con palabrería, quiero mandarlo con evidencia. Que ustedes manifiesten mi poder, manifiesten mi gloria. Y yo creo que en este tiempo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Maestro, este ha sido su programa Palabra de Impacto. Te doy 3 minutos para que suelte una palabra de impacto. Gente bella que nos ve, quiero decirte que el mundo se está acabando. Las cosas van de mal en peor. Es necesario, es obligatorio que aceptes a Cristo, que te arrepientas de todo corazón, que si eres creyente y estás en una iglesia y andas en pecado, restaures tu vida,
busques al Espíritu Santo, le creas a Dios, que no hay problema que Dios no pueda resolver. Que el capítulo 2, versículo 17 de 1 Juan dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Que el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te he de guardar sobre la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, que Dios va a guardar a los fieles, por ende, generación, jóvenes principalmente. Manténganse fiel en una sociedad conocida como la sociedad alofoque, por la degradación moral que existe. Wow. Hoy día le faltamos el respeto a los mayores, nos divorciamos por cualquier cosita. Hoy día las personas andan endrogadas, matando, deshaciendo, y esas son cosas que nos dan evidencia de que Cristo viene pronto. Las guerras mundiales, los conflictos internacionales, es una forma de decir stop y meterse con Dios de todo corazón. Wow. Gloria sea el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Palabra de Impacto. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Albi Rivera García.